Mi abducción extraterrestre. Mamá estaba contando una historia sobre su compañera Nancy cuando sonó el teléfono. Papá se levantó enseguida, súper emocionado de dejar de escuchar los chismes de mamá, y respondió a su mirada de desaprobación diciendo: «Todos ya terminamos de comer, esto puede ser una emergencia». Rooster ladró afuera, ya sea para que nos fijáramos o para espantar a algún roedor que se hubiera colado. Mi hermanito, viendo que papá se había ido, aprovechó para preguntarle si podía salir a jugar con él. Mamá lo apartó con la mano y, mientras él se fue disparado como un cohete, se sirvió un poco más de vino. «Supongo que tú también tienes algo más importante que hacer, ¿verdad, Jill? Porfa, no dejes que te detenga». «Solo voy a limpiar y», dijo ella. «No», le contesté. «Te ayudo con los platos y después me cuentas todo sobre». Papá volvió, sosteniendo el teléfono tan lejos como pudo antes de que se rompiera el cable. «Era Joshua», dijo mientras miraba por la ventana. «Me dijo que había una sombra en el cielo, justo sobre su granja. Se movía lentamente». «Oye, ¿dónde está Timothy?» «Jugando con Rooster afuera», respondí. «¿Qué sombra? ¿En el cielo?», preguntó mamá. «Sí», dijo papá, marcando un número en el teléfono. Era difícil de ver contra el cielo, pero tapaba las estrellas que estaban sobre ella. No sé bien a qué se refería y se movía hacia la casa de Robert. «Jill, ¿puedes traer a Timothy adentro? Creo que le va a gustar escuchar esto». «¿Crees que sea uno de esos platillos voladores?», dije, riéndome. «No seas tonto, papá». Él chasqueó los dedos y señaló afuera. «Timothy, en un toque». «Oh, hola Robert, no, eso era para mi hija, y disculpa si interrumpo a ti y a Melinda durante la cena, pero...». «Puras mamadas dicen», susurré para mí mientras salía afuera. Me paré en el porche. Las estrellas brillaban sobre mí. Nunca les había prestado mucha atención, ni a lo que pudiera estar escondido entre ellas. Supongo que esa fue la última vez que las vi con tanta indiferencia inocente. Rooster ya no ladraba. Lo único que se oía era el canto de los grillos y el tintinear de la campanilla del viento moviéndose con la brisa. «¡Hey Timothy!», grité. «No encuentro a Rooster», me respondió. Estaba cerca del silo, aunque yo no podía verlo. «¿En serio? ¿Se te perdió otra vez?», dije. Él dijo algo que no pude entender. «Espera», le dije. «Voy para allá». Agarré la linterna del armario del pasillo, pensando que seguramente el perro había salido tras un conejo otra vez, y le llamé a papá. «Timothy volvió a perder a Rooster, voy a ayudarlo a encontrarlo». «No», dijo papá, asomándose desde la cocina, aún con el teléfono en la oreja. «Rooster estará bien, solo mete al chamaco adentro». Se notaban tanto la emoción como la preocupación en su voz. «Ok», respondí, negando con la cabeza ante su imaginación desbordada. «Date prisa», gritó justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta. «Estoy hablando con el oficial Sanders. Definitivamente hay algo afuera esta noche». Bajó la voz justo cuando salté del porche. «No, no, es solo mi hija, sí, claro». Prendí la linterna y bajé hacia el silo. «¿Timothy?», grité. «¿Lo encontraste?». No hubo respuesta. «Hey, Timothy», dije mientras rodeaba el silo. «Te juro por Dios, si te metiste de nuevo en el campo de maíz, voy a...». Mis palabras se quedaron en el aire. Frente a mí, justo en el centro de las de la linterna, estaba uno de los zapatos de Timothy. Estaba cubierto de un moco negro que dejaba una pista hacia el campo de maíz. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Papá», grité a todo pulmón. «Sal ya». Decidí correr hacia la casa, pero cambié de idea y me lancé hacia el campo de maíz. Me detuve en seco al darme cuenta de que ni tenía idea de cómo encontrarlo allá en medio del campo. Ni siquiera me atreví a pensar en lo que pudiera ser esa sustancia negra. Y papá, volví a gritar mientras subía por la escalera al costado del silo para obtener una vista de pájaro del campo. «Timothy está en el campo». Algo se movía lentamente entre el maíz, no podía distinguir qué era, solo veía cómo el maíz se abría paso a su alrededor. Finalmente, papá salió corriendo de la casa, con la linterna en una mano y el rifle en la otra. Se detuvo bajo el silo y recogió el zapato de Timothy. «Papá», le dije. «Estoy aquí arriba». «Vuelve adentro, mi cielo», dijo. «Algo no anda bien aquí y...». «Yo veo dónde está»,
lo interrumpí. Si corres en línea recta desde donde estás, lo alcanzarás. Anda, papá. Sin decir palabra, papá se lanzó a correr. Bajé apresuradamente por la escalera y estaba a punto de volver a la casa para ver cómo estaba mamá, cuando de repente se oyó el disparo del rifle de papá. Me quedé helada. Hubo otro disparo, seguido de un grito desgarrador que, sin lugar a dudas, venía de papá. Mamá salió, todavía empuñando el cepillo para lavar platos. ¿Qué rayos está pasando, Jill?, exclamó. Vuelve adentro y llama a Sanders, grité. Papá está en problemas, y también Timothy. Mamá murmuró una oración, corrió de vuelta a la casa, se detuvo en el umbral y me gritó. ¿Y tú a dónde vas? Vuelve. No hay tiempo, mamá. Y no lo había. Con cada segundo, Timothy se alejaba más. Subí a la cosechadora. Aunque en realidad no tenía edad suficiente para manejarla, papá ya me había enseñado cómo hacerlo. No era rápido, pero era tan fuerte como un tanque y pensé que me daría algo de protección contra lo que fuera que estuviera allá afuera. Mamá seguía en la puerta, agitando furiosamente su cepillo de platos. Llama a la policía, le grité mientras manejaba hacia el campo. Voy por Timothy. La cosechadora se pasó el campo de maíz como si nada. Aún no estaba lista para cosechar y nos iba a costar una buena plata, pero dadas las circunstancias, no veía otra opción. Solo se oía el ruido del motor y las hojas de maíz rozando los costados del vehículo. Mantenía la vista fija en la parte frontal, aterrorizada de atropellar accidentalmente a papá. La temperatura bajaba a medida que me adentraba en el campo, llegó al punto en que podía ver mi propio aliento frente a mi boca. Fue entonces cuando, por fin, alcancé a mi hermanito. Alguien o algo lo arrastraba por el campo, una sustancia amorfa, negra, que se movía como babosa, pero muchísimo más rápido. No podía creer lo que veía. Papá tenía razón. Esto era algo que no encajaba en la tierra. Timothy. Grité. Ya fuera porque no me oía o estaba inconsciente, pero lo intenté de nuevo. Timothy. La cosechadora se detuvo sin explicaciones, justo en el centro del campo, y mi linterna parpadeó y se apagó. Miré hacia arriba. Las estrellas habían desaparecido, tapadas por una sombra amenazante que flotaba sobre mí. Era allí. Estaba a punto de saltar, pero me detuve en seco cuando vi el primer tentáculo negro. Cientos de ellos aparecieron, deslizando su baba lentamente desde esa sombra hasta rodearme por completo. Se agarraron a toda la máquina, como serpientes trabajando al unísono, y comenzaron a levantarla. Algo frío se enroscó alrededor de mi cuello y, de repente, todo se volvió negro. Eso es lo único que recuerdo antes de despertar dentro de lo que tuve que asumir era la sombra en el cielo. Lo primero que noté fue un olor parecido al de un líquido embalsamador. Seguía adentro de la cabina de la cosechadora. Ellos, quienes quiera que fueran, se habían llevado la máquina completa. Estaba rodeada de oscuridad, pero no era total. Una luz tenue se deslizaba desde lo que parecían ser unos tubos grandes conectados a las paredes. El eco fuerte de gotas cayendo en un charco era el único sonido que oía, aparte de mi propia respiración. Y hacía un frío que pelaba. Mi corazón latía a 1000 por hora y mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo abrumador. Salí de la máquina y pisé agua hasta las rodillas. Quería gritar por mi hermano, ver si él también estaba por ahí, pero no me atrevía, temerosa de llamar la atención de lo que fuera. Por ahora, parecía que me habían dejado sola, y quería mantenerlo así el mayor tiempo posible. Caminé agachada a través del agua hasta llegar a uno de esos tubos. Estaban hechos de algún tipo de metal, casi como plata pero apagado. Cuerdas negras y palpitantes, parecidas a la criatura que se llevó a mi hermanito, cubrían las paredes. Entré por el tubo, aún medio aturdida. Justo antes de que doblara a la derecha, escuché un sonido babosiento detrás de mí. Me quedé congelada y giré despacio. Dos de esas babosas, extrañamente rápidas, una pegada a la parte inferior y otra a la superior del tubo, se dirigieron hacia mí. Mi grito retumbó en el tubo. Corrí tan rápido como pude. Cada paso resonaba en el metal. Luego resbalé y me deslicé cuesta abajo. Fui a gran velocidad, alejándome de las criaturas, pero cuando me detuve, me topé con 3 de esos horrorosos bichos. Y ya no había dónde huir. Una de las babosas levantó su parte superior, mostrando una boca redonda sin dientes. Sus labios negros se expandieron un poco, luego aspiró moco de unos agujeros invisibles en su cuerpo y lo expulsó por la boca.
La baba negra me golpeó la cara con tanta fuerza que me derrumbé. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el olor a algo parecido a amoníaco. Desperté en una sala esférica, suspendida en el medio por tentáculos negros. Raros instrumentos, enredados con esa baba negra, se extendían desde las paredes con brazos metálicos. Aquí y allá, pegados a la sustancia, podía ver unos ojos negros mirándome sin pestañear mientras esos aparatos daban vueltas alrededor de mi cuerpo. Sollozaba, pero ni así cambiaban su mirada indiferente. Uno de los instrumentos tenía una aguja larga y afilada. Se movía hacia mi cara. Cerré los ojos, pero algo de otro instrumento me forzó a abrirlos de nuevo, apareciendo desde atrás. Les rogué que pararan, pero la aguja seguía acercándose a mi ojo. Se fue acercando más y más. Por primera vez en mi vida, recé sin que nadie me lo pidiera. Y entonces, no más de un segundo antes de que la aguja perforara mi córnea, toda la sala tembló violentamente. La aguja se detuvo y extraños clics de alta frecuencia estallaron por todas partes. En respuesta, las criaturas chillaron y salieron disparadas de la sala. Quedé suspendida en el aire un buen rato, gritando por mi hermano, hasta que todo volvió a temblar y los tentáculos que me sostenían me soltaron. Caí fuerte, golpeándome la rodilla contra el piso metálico. El dolor se disparó por mi cuerpo, pero me obligué a levantarme. La salida de la sala no era como uno esperaría una puerta, solo era un agujero en el centro de la pared. Si no fuera por los sólidos y negros tentáculos alrededor del hueco, jamás hubiera podido salir. Salir fue una lucha, porque tocar esa sustancia hacía que mis manos ardieran, como si estuviera trepando por una pared de ortigas. De vuelta adentro del tubo, en el otro lado, avancé cojeando mientras mantenía mis manos, que estaban llenas de ampollas, bien abiertas para evitar más fricción. El dolor era lo único que tenía en mente, pero no tenía otra opción que ignorarlo y seguir. Revisé cada abertura. Esta parte del tubo estaba conectada a varias salas como la que acababa de dejar. En una de ellas, casi dándome por vencida, encontré a mi hermanito. Él ya había sufrido el destino del que yo recién escapé. La aguja le había perforado el ojo y entrado en su cráneo. Su boca, cubierta de vómito y sangre, temblaba levemente. Aún estaba vivo. No pude entender qué pretendían hacerle, si le estaban extrayendo algo o inyectándole alguna sustancia. Le grité, intentando despertarlo. Ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá lo hubiera dejado en paz. Abrió su ojo izquierdo. Pude ver la tristeza en él, aunque el resto de su cara parecía paralizado. Se le escapó una lágrima. Con dificultad, trató de hablar y sus palabras balbuceadas retumbaron en la cámara. Ayúdame, por favor. Se cerró el ojo, dejando salir más lágrimas. De repente, un vómito negro salió disparado por su boca, silenciándolo. Justo cuando estaba a punto de meterme a ayudarlo, apareció detrás de mí una de esas malditas criaturas. Volveré por ti. Le dije a mi hermanito. Te lo prometo. Tuve que correr otra vez, una tarea casi imposible con mi rodilla dañada. La criatura estaba a punto de alcanzarme cuando, de repente, una parte de la pared explotó, revelando el cielo nocturno. Estábamos volando sobre las nubes, algo que jamás había visto. Tuve que aferrarme con todas mis fuerzas para no ser succionada hacia afuera. La criatura no pudo hacer lo mismo y se esfumó en la noche con un siseo diabólico que provenía del agujero que era su boca. Avancé arrastrándome hasta llegar a otra cámara, donde pude volver a ponerme de pie. Un sonido familiar se escuchó desde una abertura cercana, ladridos. ¿Rooster? Exclamé. Lo encontré solo. Debió haberse liberado en medio del caos. Lo recogí y me lo llevé. Me lamió la cara y movió la cola, como diciendo bien hecho. Buen chico. Le dije. Ahora solo nos queda salvar a Timothy. No sabía cómo regresar, ya que el tubo por el que había venido había sido destrozado, y miré a mi alrededor desesperada, tratando de idear un plan. Pero Rooster no dudó ni un segundo. Corrió hacia otro tubo y yo lo seguí, suponiendo que debía haber captado el olor de mi hermano. Así se hace. Grité, llena de esperanza. Sigue, vas genial. Y así fue. Me llevó justo a donde quería. Pero mi emoción se transformó rápidamente en un terror abismal. Toda la cámara había sido destruida, reemplazada por un enorme agujero. Mi hermano había desaparecido. Tal vez nunca lo habría salvado de todos modos, nunca podría haberle quitado esa aguja del cerebro, pero aún así, me culpaba a mí misma.
Caí de rodillas, aferrándome al collar de Rooster, y entre mis lágrimas, a través del enorme hueco en la pared, vi un avión de combate Sabre Jet surcando el aire. «Buen chico», le susurré al oído a Rooster. «Buen chico, buen chico, buen chico». No quería que pensara que era culpa suya de alguna manera. La nave descendió. No fue un aterrizaje suave, pero tampoco duro. Solo vi polvo en el agujero, atravesado por los primeros rayos del sol naciente. Entonces escuché el ruido de camiones y, momentos después, vi un grupo de jeeps militares acercándose. Se dispararon tiros aquí y allá, luego explotó algo, y poco después, un soldado joven salió entre el polvo. «Aquí hay un civil», gritó. «Y un perro. ¿Dónde estamos?», pregunté mientras me ayudaba a ponerme de pie, aún aturdida. «¿Y mis papás?». «Estás en Nuevo México», dijo, dándole una palmada a Rooster. «No lejos de Roswell. Tranquila, te llevaremos a casa con tus papás». Tuve que firmar un montón de papeles, jurando no contarle a nadie lo que había pasado, ni siquiera a mamá. En su lugar, me dijeron que contara que mi hermano y yo habíamos sido secuestrados por un asesino en serie conocido en el área y que papá había muerto en el campo mientras trataba de salvarnos. Mamá nunca creyó en esa fábula, pero no fue hasta su lecho de muerte en 1979 cuando le confesé que tenía razón desde el principio. Y ahora, yo estoy en mi propio lecho de muerte. Y la verdad, ya me vale un carajo mi juramento de silencio. Lo que realmente me impulsó a contar mi historia fue la cantidad de nuevos avistamientos, algunos incluso confirmados por el Pentágono, y sé que algo se acerca. Solo quiero que sepan con lo que nos vamos a enfrentar. Tengo una foto antigua junto a mí. Una foto de mi hermano. Todavía me culpo por no haber cumplido mi promesa. Por no haberlo salvado. He vivido con esa culpa por mucho tiempo. No soy muy religiosa, pero espero volver a verlo pronto, de alguna manera, y poder decirle lo arrepentida que estoy. ¿Y Rooster? Vivió una larga y feliz vida. Estoy agradecida por eso. Era justo lo que Timothy habría querido. Él amaba a ese buen chico. Todos lo hacíamos.